Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente nos toca a todos aquellos que nos gusta la enseñanza. Realmente esta lección es una lección poderosa, poderosa en su contenido, poderosa en sus conceptos y sobre todo poderosa en la enseñanza. El título de la lección de esta semana es Jesús, el gran maestro. Válgame usted a saber qué hermoso y grande título. No sé si alguna vez tú admiraste a algún maestro. No sé si alguna vez tuviste un maestro al cual tú dijiste, yo quisiera ser como él. En realidad, Jesús, el gran maestro, es el maestro de maestros por excelencia. Realmente los eruditos, los conocedores, los estudiosos de aquel entonces se admiraban de él por su enseñanza. Y en esta semana vamos a descubrir, a entender y a saber de primera mano por qué Jesús se le llamó Jesús, el gran maestro. Esta semana vamos a estudiar y a descubrir muchas facetas las cuales mostró Jesús con su conducta como maestro, como señor, como guía, como líder. Y esta enseñanza la vamos a tener en esta lección. Como por ejemplo, vamos a estudiar cuál era la autoridad que Jesús tenía, de dónde provenía, qué es lo que a él le daba esa autoridad. En el proceso y el estudio de esta semana vamos a descubrir qué enseñó Cristo en el gran sermón allá en el monte de la montaña. ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue la esencia de su mensaje? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y al estudiar mi escuela sabática, vamos a aprender cuál es el primer mandamiento de la familia de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cómo se caracteriza la familia de Dios con este mandamiento? De tal manera que vamos a aprender de primera mano de nuestro gran maestro estas grandes lecciones. Seguidamente vamos a conocer cómo entender la definición de amor en la parábola del buen samaritano, parte número 1. Seguidamente continuaremos con la que es la parte número 2, la cual tiene el mismo título, cómo entender la definición del amor en la parábola del buen samaritano. De tal manera que esta lección nos muestra que tiene una gran enseñanza. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, el versículo número 32. La Biblia dice así. Pero antes de comenzar con esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, bendecimos y adoramos tu santo y precioso nombre. En el nombre poderoso y santo de Jesús, nuestro Señor y Dios, nos acercamos a ti en oración para agradecerte la bendición que nos ofreces con tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Espíritu que de revelación, el Espíritu que lleva toda verdad, venga a enseñarnos las cosas que tú quieres mostrarnos, Señor, en la lección de esta semana. Visítanos, Señor, quédate aquí con nosotros, te damos la bienvenida y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien, el versículo de esta semana se encuentra en Lucas capítulo 4 versículo 32 y dice así: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En este pasaje es cuando Jesucristo llegó a Nazaret. Él leyó la escritura, leyó el libro de Isaías y en este contexto allí se muestra a Jesucristo haciendo maravillas, pero más que eso, hablando, enseñando su doctrina. ¿Por qué? Porque era la doctrina del Padre. Y esta doctrina no era una doctrina terrenal, común,
o doctrinal de alguna secta o religión popular. Era la palabra de Dios que venía con autoridad. Es muy interesante entender esto de la autoridad y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ustedes van a saber a qué me refiero con la autoridad. De tal manera que la palabra de Cristo era con autoridad, era con poder, era con seguridad. Él hablaba y las cosas se hacían. Él tenía el poder. ¿Dónde? En su palabra. Estudiemos qué es lo que nos dice en esta semana la lección con el tema Jesús, el gran maestro. En realidad, cuando Cristo vino a la tierra, existía un mundo en caos. El nivel de los cimientos de la sociedad estaba muy bajo. La vida estaba degradada. Los seres humanos se miraban unos por debajo del otro, como siempre ha sucedido. Lamentablemente, el mismo cimiento de la sociedad estaba destruido. Era una vida falsa, una vida superficial, la que se vivía en aquel entonces. Había llegado a ser falsa y artificial, así lo dice la lección. Hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente solo para satisfacer sus deseos egoístas. La humanidad iba en decadencia realmente. De tal manera que había un descuido humano, había una crueldad social y en realidad el hombre estaba sobre el hombre como rapiña, tratando de sacar ventaja y la dignidad humana estaba a su nivel más bajo de degradación. A medida que dejaban de reconocer al ser divino, oye, ese era el problema, dejaban de tener consideración por el ser humano, la verdad, el honor, la integridad, la confianza y la compasión, iban abandonando la tierra. O sea, se iba multiplicando la maldad y el amor se iba enfriando. ¿Qué es lo que entonces buscaban? El pueblo común, dice, se le consideraba como bestias de carga, como instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba. Se buscaban como el mayor bien, la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres. Esa era la prioridad de aquel entonces. Por eso tenía que venir Cristo. La degradación física, el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de aquella época. De tal manera que se vivía un mundo en caos. Cuando Cristo vino, había un mundo en tinieblas. Por eso es necesario que Cristo venga otra vez para deshacer estas obras que hoy todavía persisten, las obras de las tinieblas. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos mayor bendición estudiando la lección del día domingo con el tema que es la autoridad de Jesús.